Muy buenos días, Carlos Bianco. ¿Qué canción te llevo para que me lleves? Es para Freud, me parece hecho especialmente. Sí. Ayer cuando me preguntaron de la producción, elegí una medio al azar de esa lista Ajá. que nombrabas, que armé para un viaje a Mar del Plata, que todavía la uso bastante, es una lista de rock nacional. ¿Y el crío está en condiciones para repetir todo el tour? Y no sé, creo que no, creo que ya mecánicas no, para ir tantos kilómetros, pero ya de todos modos ya no sería muy creíble que el gobernador ande con un auto en esas condiciones por toda la provincia. Eso no, igual no cambia, no va a cambiar el espíritu de la campaña que seguramente estaremos haciendo en breve, porque nada, es la forma en que nosotros tenemos de hacer política, tenemos de gobernar con mucha cercanía, con mucho contacto con la gente. Así que bueno, más allá de si vamos o no arriba del Clio, Simbólicamente el Clio va a estar el espíritu presente. es el mismo. El Sí, espíritu del Clio va a estar es presente. el mismo. Sí. Carlos, una evaluación. La última vez que hablamos todavía no estaba decidida la fórmula que daba la posibilidad de que Axel Kicillof tuviera que pasar a la candidatura presidencial. Me gustaría un balance tuyo respecto de cómo se terminaron definiendo las candidaturas. No, lo que hay que entender más allá de la discusión de las candidaturas individuales es que cuando un frente político define el conjunto de las candidaturas es una estrategia de carácter integral y entiendo que aquellos que son los principales responsables políticos de nuestro frente, Cristina, Máximo, Sergio, Guado, Axel, el resto de los compañeros que fueron los que terminaron decidiendo esta cuestión, miraron el panorama de conjunto, analizaron qué era lo mejor en cada uno de los escenarios. De hecho, el otro día la vicepresidenta estableció públicamente que había había dos fórmulas, una con Guado si había paso y una con Massa si era una fórmula sin la presentación de la lista de Daniel Scioli. O sea que había varios caminos, había varios planes, A, B, C, etcétera, y ante el contexto, ante las circunstancias, se decidió esta fórmula, que creo que representa, como dije antes, de manera integral a todo el frente, a los distintos factores del frente, con una presencia muy importante de dirigentes de una determinada generación. Vos fíjate que aquellos que encabezan las listas son todos compañeros que tienen entre aproximadamente 50 años, vamos a decir, y de alguna forma es esto que también dijo Cristina en su momento, de darle paso a la representación de la generación diezmada. Así que ese es el análisis. Ahora tenemos las candidaturas, hay que seguir gestionando, trabajando, y obviamente a eso hay que sumarle una campaña política, que es en lo que estamos, tanto a nivel nacional como lo que nos compete a nosotros directamente a nivel provincial. ¿Me permitís pasar un testimonio de Teresa García y para hacerte como prólogo una pregunta para hacerte? Sí, por supuesto. Por favor. La verdad que el lugar de Santiago Cafiero, por todo lo dicho ayer, era el lugar de Daniel Scioli, el que está cumpliendo la labor de embajador. Pero aparentemente le cambiaron los papeles y él nunca se enteró. Y eso hace difícil, porque digamos, Scioli, además por el vínculo que tiene con Cristina y con el resto de los compañeros, hubiera sido de enorme utilidad, sobre todo en el discurso de la integración con América Latina. Pero bueno, esto es una decisión que han tomado ellos, entre gallos y medianoche. Por eso digo, hay lugares que dignifican y hay lugares que no dignifican. ¿Es compatible, Carlos, un candidato de unidad con el enojo que quedó en un sector del partido de un lado y del otro, ¿no? En este caso, del sector que representaba a Scioli, Cafiero, a Victoria Tolosa Paz, y por el otro lado a un sector de la cámpora que no se siente tan cómoda con un candidato más de centro como podría ser Sergio Massa? Sí, mira, yo respecto de todos estos debates que se están teniendo, estas discusiones que estamos teniendo en los últimos días, creo que realmente creo que hay que respetar un poco en este marco de unidad la posición y la reflexión de la conducción y de las mayorías del frente político, que yo considero que esa conducción la sigue teniendo Cristina. Ella fue muy clara el otro día contando las distintas vicisitudes que
que tuvimos que pasar para lograr esa fórmula o estas fórmulas que está presentando Unión por la Patria, que obviamente reflejan determinadas composiciones dentro del frente político y que obviamente hay sectores mayoritarios y minoritarios. Esto es un poco lo que decimos. Después lo otro que estaba reflejando ahí Teresa García tiene que ver con alguna discusión interna que se sucedió en el marco de uno de los factores de nuestro frente, que bueno, era probablemente conducido por el presidente, en donde en el marco de ese acuerdo para lograr la lista de unidad le ofrecieron algunos lugares en la lista de diputados, y bueno, parece que hubo algunas desavenencias respecto de quiénes tenían que ocupar esos lugares o en el manejo de la información para ocupar esos lugares. Lo que creo yo es que una vez que la conducción, que es Cristina, estableció, puso en público, puso en valor lo que había sucedido, que se habían logrado las candidaturas, ahora tenemos que empezar a hacer la campaña porque, bueno, justamente por las dificultades que tuvo el armado de las listas, nos demoramos en definir las candidaturas hasta último momento y de acá a 50 días tenemos unas elecciones. O sea que hay que arrancar y, bueno, yo le pido a aquellos sectores que, bueno, de alguna forma no quedaron conformes con la definición de las candidaturas. Es una discusión ya perimida. Yo creo que se debería haber cortado la discusión una vez que la vicepresidenta comentó las vicisitudes para el cierre de las listas, y ahora hay que empezar a trabajar para adelante. Y en ese trabajando para adelante, a 50 días de las elecciones, ¿cómo ves el escenario una vez definidas las candidaturas? Es decir, ¿quiénes son los dos candidatos que compiten en la provincia para gobernador junto por el Cambio? Y finalmente las vicisitudes que tuvo el candidato de La Libertad Avanza, quien era el candidato a gobernador que se bajó, y la nueva candidata a gobernadora. Contanos un poco tu balance del mapa político concreto ya con las precandidaturas definidas. Sí, mira, un poco lo que dijo el gobernador Axel varias veces, son los candidatos de la derecha. Es decir, la derecha hoy tiene por lo menos 4 candidatos. A nivel nacional, o bueno, a nivel nacional 3 seguro, y 3 candidatos, a nivel provincial, pero tiene un solo proyecto, porque se ha expresado, algunos lo expresan con un poquito más de moderación, otros un poco más salvajemente ese proyecto, pero en sus líneas gruesas es el mismo proyecto. Algunos hablan en lo económico, digamos, o en lo programático. He escuchado palabras del tipo dinamitar, prender fuego el Banco Central. Después, con un poquito menos de salvajismo, algunos dicen no, dinamitar no, creo que lo dijo Macri, semi-dinamitar. Patricia Bullrich diciendo voy a hacer un ajuste en todas las líneas, en todos los ministerios. En lo político, lo que, bueno, ayer se escuchó a Larreta decir básicamente que el objetivo político era desterrar al kirchnerismo de la faz de la tierra, eliminar al kirchnerismo. Yo creo que son formas de plantear una discusión política o de proyectos políticos para el país que no suma demasiado. Si el objetivo es eliminar cosas, destruir cosas, prender fuego cosas, la verdad que estamos en una situación compleja por un escenario mundial muy complejo, con un escenario económico muy complejo. Yo creo que la madre de todas las desgracias que estamos teniendo en la Argentina tiene que ver con el endeudamiento brutal que dejó el macrismo y con la gestión de ese endeudamiento. Me parece que hay que plantearle al pueblo, plantearle a la población programas de gobierno, programas económicos, programas políticos que tengan que ver con la construcción, con sanar aquellas cuestiones que la política, que la gestión todavía no ha podido dar respuesta. En nuestro caso, una mejora en la distribución del ingreso, pero por la positiva y por lo constructivo, no por la destrucción, no por la eliminación del rival. Me parece que es de todas formas se agradece, yo lo digo así de claro, se agradece que la oposición tenga este discurso y que diga ahora lo que viene a hacer, porque en el 2015 ocultó lo que venía a hacer. No sé si te acordarás, Jorge, aquellos discursos de la revolución de la alegría, los globos de colores, que vamos a mantener todo lo bueno del kirchnerismo, pero vamos a hacer las cosas que no hizo el kirchnerismo. Eran todos discursos donde se establecía que había una base de derechos, ponele, o de reconocimientos a la población, y sobre esa base se venía a construir
y cuando fueron gobierno rompieron esos derechos, rompieron esa base de derechos. Bueno, ahora lo que se agradece es que están diciendo a cara descubierta lo que vienen a hacer, un ajuste mucho más brutal, mucho más rápido, mucho más furioso, y bueno, ahora la población ya sabe esas dos cosas, lo que hicieron y lo que van a hacer, que es lo mismo pero más rápido. Así que bueno, ahora el pueblo es el que tiene que definir sobre un proyecto que viene a quitar derechos y otro proyecto que viene a fortalecer y sumar esos derechos al pueblo argentino. De esos 3 candidatos en la provincia con un mismo proyecto, uno queda claro que es el de Libertad Avanza, como no tiene competencia interna entre los PASO, va a ser finalmente quien va a competir en la elección de primera vuelta. De los 2 de Juntos por el Cambio, ¿quién te parece vos que va a terminar ganando y quién te parece a vos que sería mejor para competirle que ganase? Mira, no lo sé porque ahí empieza una especulación, si querés, entre qué pesa más dentro de una lista, si la parte del gobernador o la parte del presidente. Bueno, entiendo que suele primar la parte del presidente en la provincia de Buenos Aires, por lo menos de acuerdo a las encuestas. Santilli tiene mejores guarismos que Grindetti, aunque Grindetti tiene todavía un bastante alto nivel de desconocimiento y eso puede hacerlo cuando, en la medida que se desarrolla la campaña, puede llegar a hacer que mejore su conocimiento y por lo tanto su intención de voto, pero a nivel nacional, en principio Bullrich tendría una intención de voto mayor que Larreta, bueno, varias encuestas que miré de la provincia de Buenos Aires, así que hay que ver qué juego sucede, bueno, cuando la gente entre al cuarto oscuro. Independientemente de eso, que realmente no nos tiene demasiado preocupados, lo mismo que dije antes, para mí son 2 candidatos de la derecha que tienen un solo proyecto, para, bueno, a nivel nacional sus listas y a nivel provincial, que es ajustar. Y la verdad que lo último que necesitamos en la provincia de Buenos Aires es ajustar, es al revés, lo dijo el gobernador un montón de veces. En la provincia de Buenos Aires hay que integrarla, hay que lograr una mayor identidad sobre el pueblo bonaerense. Por tu experiencia, hay que expandir derechos, o sea, se necesitan más recursos, no menos recursos en la provincia de Buenos Aires. Ahora, por tu experiencia en campañas, ¿crees que va a pesar más la boleta en la provincia de Buenos Aires, la boleta de quien encabeza a nivel nacional la presidencia que la del gobernador? Es decir, si se dieran las elecciones la misma situación, la foto de hoy, en que Patricia Bullrich le gane a Horacio Rodríguez Larreta y Santilli le gana a Grindetti, ¿va a terminar arrastrando el presidente a la provincia o no? Y bueno, es un peso y un contrapeso, habrá que ver cómo termina sucediendo. Yo creo que siempre termina pesando un poco más en la punta de la boleta, las puntas de la boleta, la punta en una elección presidencial en donde se elige el resto de los cargos legislativos y ejecutivos. Por lo menos se suele decir que pesa más la boleta nacional, o la boleta de presidente, y en lo local la de los intendentes. Pero bueno, habrá que ver. ¿Y eso tiene que ver con no haber desdoblado las elecciones en el caso de la provincia de Buenos Aires con gobernador con presidente ahora, que es candidato único? Sí, el gobernador se guardó hasta el último momento esa posibilidad, lo habíamos dicho públicamente, hasta que no se cierren las candidaturas, vamos a estar evaluando distintas oportunidades. De todos modos, obviamente, fue siempre dentro del marco legal que lo hizo el gobernador y dentro de las potestades y competencias que tienen. Nosotros ahora estamos muy conformes con el cierre de las listas y creemos que la boleta nacional va a traccionar a la boleta de gobernador, y la boleta de gobernador obviamente va a empujar la boleta nacional, o sea que es un ida y vuelta. En nuestro caso, virtuoso. Me animo a decir que totalmente virtuoso lo que se ve en la conformación de las listas. Así que bueno, ahora a trabajar por esa campaña, a trabajar por ese proyecto político. Aquí Alejandro Mel te quiere sumar una pregunta, Carlos. Hola, Carlos, muy buenos días. La escuchábamos hace un ratito a Teresa García, bastante enojada con lo que pasó con el cierre de listas. ¿Esto realmente fue así? ¿El lugar de Cafiero en la lista en realidad, en principio, era para Scioli y ahí hubo alguien que hizo una avivada, digamos? Mira, yo realmente no lo sé, no lo sé porque yo no participé de esas negociaciones, es también la versión que me llegó. De ser así, bueno, me resulta poco feliz. Porque ahí está directamente involucrado el presidente, ¿no? Sí, así es. Hablabas hace un ratito del discurso de la vicepresidenta, de la generación diezmada.
¿Sergio Massa representa a esa generación diezmada? Mira, generacionalmente, sí, Sergio tiene más o menos la misma edad que Axel, que, bueno, cercana a Máximo, Aguado, independientemente del origen familiar de uno, generacionalmente sí. Obviamente no, en general a Sergio no se lo reconoce como un dirigente históricamente ligado a las cuestiones vinculadas a los derechos humanos, pero el otro día quedó muy claro en el acto de Cristina que ha hecho gestiones, que ha hecho un trabajo muy importante para que en ese caso se pueda recuperar el avión de los vuelos de la muerte, o uno de los aviones de los vuelos de la muerte, pero sí, nacionalmente Sergio forma parte Ahora, Carlos, de esa misma generación. siendo honestos intelectualmente, hay un corrimiento hacia la derecha en la sociedad que lo demuestran. Vos decís 3 candidatos, un solo proyecto, y al mismo tiempo dentro de lo que era el Frente de Todos y Unión por la Patria, Sergio Massa representa algo más cercano al centro y menos hacia la izquierda. Si más allá de los candidatos que vos decís, agradezco que digan ahora lo que van a hacer, si dicen ahora lo que van a hacer es porque suponen o conjeturan de que la sociedad está dispuesta a escuchar o está más dispuesta a escuchar ese tipo de discursos que en el 2015, y de alguna manera la decisión de que sea Sergio Massa que mejor represente al oficialismo indica también de que un discurso más cercano al centro hoy es más adecuado que lo que era en 2015 o en 2019. ¿Me equivoco diciendo esto? Mira, yo no sé si hay un corrimiento a la derecha de la sociedad. Lo que sé es que hay un contexto mundial, político y económico que hace, y regional, sobre todo, que hacen mucho más difíciles las transformaciones estructurales más vinculadas con los objetivos, bueno, no sé si decir de la izquierda, del progresismo, en toda América Latina. Una cosa era plantear un programa político y económico en la región cuando estaban Lula, cuando estaba Néstor, cuando estaba Chávez, cuando estaba Evo, etcétera, los distintos líderes, del progresismo, de la izquierda, como querramos llamarlo, hace unos años, y otra situación muy distinta es plantear ese tipo de proyectos políticos y económicos. Todo se da en un contexto, y en general los movimientos políticos, por lo menos a nivel regional, si no mundial, tienen algún patrón común. Pues fíjate que hoy en día en la región, ya desde hace muchos años, hace probablemente 10 años más o menos, 8, 10 años, 2015 para acá, han ido cambiando los liderazgos en los distintos países de América Latina sin poder mantener una continuidad. Hubo una oleada a partir de 2013, 2015 de fuerzas de la derecha que en algún momento parecía que iban a generar una nueva hegemonía en todo el continente, pero que no se pudieron sostener, no pudieron reelegir, porque sus programas de gobierno no dieron respuesta a las necesidades de los países y de los pueblos de Latinoamérica. Después hubo una reversión nuevamente hacia los partidos populares, progresistas, pero que también en muchos casos está siendo muy difícil sostener ese tipo de proyectos políticos. Yo creo que en eso tiene que ver la tremenda incertidumbre que hay en el mundo. La verdad que cuando uno analiza el contexto mundial, de la guerra en Europa, las disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos en términos económicos y con Rusia en términos militares, la situación regional de América Latina. La verdad que probablemente tengamos que vivir en este mundo que tiene que ver más con las incertidumbres que con las certezas durante muchos años, cuando hay una transición hegemónica como en su momento pasó cuando Inglaterra era la potencia hegemónica del mundo, hasta que Estados Unidos se estableció como nueva potencia hegemónica del mundo. Ese mundo fue un mundo bastante caótico, con guerras mundiales, con crisis económicas muy profundas. Probablemente estemos en un proceso de cambio, eventualmente, ¿no?, de cambio de hegemonía, y va a ser un proceso largo. Seguramente va a ser una transición larga y van a ser momentos muy complejos para la humanidad. O sea, en ese marco uno tiene que hacer política, tiene que gobernar y tiene que asegurar los derechos de la población. Dificilísimo, pero es el mundo que tenemos. Correcto, pero fíjate vos que vos estabas hablando de Lula, de Evo y de Chávez, y vos te encontrás que hoy Lula sigue estando,
no está Evo, pero está Arce, su ex ministro de Economía, o sea, el mismo partido de Evo, el mismo partido en Venezuela, y te podría agregar que se suma la izquierda o el progresismo con Boric en Chile, que no estaba en aquel momento. Es decir, me parece que más que quienes estaban, es que el contexto mundial económico es otro, y la elección de Massa es un reconocimiento a que hoy el discurso que tiene más posibilidades de calar es un discurso más de centro y menos de izquierda. Sí, pero yo por eso digo, más que un discurso son las posibilidades que uno tiene de hacer políticas de transformación. Obviamente que nosotros, nuestro frente político, va a llevar adelante todas aquellas posibilidades de transformación social, política y económica que estén al alcance, pero a veces el contexto, lo decía Cristina el otro día, que más allá de la comprensión de texto de la que habló en su momento, hablaba de la comprensión de contexto. No sé, en los 70, cuando se hablaba, en los 60, en los 70, cuando se hablaba de la posibilidad de la revolución social, se hablaba de las condiciones objetivas y subjetivas para llevar adelante esta revolución. Bueno, no lo quiero poner en términos de revolución porque nadie está discutiendo en América Latina la posibilidad de alguna las condiciones de posibilidad son otras. Hay condiciones subjetivas y objetivas para llevar adelante las transformaciones sociales hoy, que la limitan. Yo creo que la limitan, realmente la limitan. Carlos, yo me quedaría acá charlando, pero la producción me está gritando que nos extendemos demasiado. Pero bueno, me parece que ese es el tema crucial, ¿no? Bien como lo planteaba Hegel, las condiciones de posibilidad, o con lo que decía Marx, los hombres hacen la historia, pero con lo que legaron sus predecesores, y la frase que repito siempre de Sartre, uno hace con uno lo que primero otros hicieron con uno. Entonces lo que estamos hablando son de las condiciones de posibilidad. Muchas gracias, te despedimos entonces con Te llevo para que me lleves, de Gustavo Cerati. Hasta un próximo encuentro. Hasta luego, gracias. Acabamos de hablar con Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires.